Are you ready to ignite the chef in you? We are in Spain, in the city of Valladolid, and we are going to meet Chef Emilio in the market to check out what he does. He won the best tapas for the province of 2019. Shall we check out what he does? Muy bien, bienvenida. What are you buying there? Venga, vamos de comprar. Vamos a empezar con un poquito de ajo. Vamos a hacer unas sopas de ajo. Uno de los protagonistas en este caso es el ajo. Pues el siguiente ingrediente es el jamón. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Queremos un pan para hacer una sopa de ajo. Queremos el mejor pan, por favor. Pan, pan de Valladolid, ¿vale? Pan de Valladolid. El pan de Valladolid. Perfecto. So to make the best tapas, he needs the best ingredients, and this is the secret. Perfect. We are here to prepare the world's top tapas. We've got the flour, cheese, egg, milk, bread, garlic, ham and paprika and stew, right? Yes. Perfect. Vamos a hacer unas sopas de ajo. El ingrediente principal de unas sopas de ajo es el pan. En este caso es un plato homenaje a todos nuestros abuelos, nuestras abuelas. Lo que vamos a hacer va a ser picar los ajos, freírlos con el jamón, el pimentón y luego añadirle el pan. Lo que lleva es harina de maíz, queso, ¿vale?, huevo y leche. Lo que hacemos es freírlo y el tiempo de la fritura es el tiempo que tarda en descongelarse el material. Haríamos con una crema de jamón, ¿vale? Una crema de jamón que lleva un poquito de jamón, un poquito de queso crema y un poquito de cebolla simplemente. Esto es un aceite de oliva texturizado con pimentón. Lo hacemos con maltodestrina, que sería los elementos. Serían estos. Y por último, garlic. Garlic. Chip de ajo.